Hola, mi nombre es Rocío y yo voy a hablar sobre el capítulo 9 del libro Nueva Evidencia. Habla sobre la resurrección y uno de los principales enunciados que se comparten es que el cristianismo está basado en la resurrección corporal de Cristo. Si no hubiera resucitado o el cuerpo no solo hubiera desaparecido, es lo mismo que un cuerpo faltara en una morgue. También se menciona la importancia de la resurrección física. La fe cristiana no hubiera existido si no hubieran visto después el cuerpo y que hubieran observado cómo el cuerpo fue enterrado, fue sepultado y cómo murió Cristo. Jesús mencionó algunas profecías, mencionó cómo iba a morir, mencionó que iba a haber una traición, una muerte y luego iba a resucitar, se lo mencionó a sus discípulos. Y no solo lo predijo, sino que dijo que cuando ocurriera iba a ser una señal muy clara de que Él es el Mesías. Además, la resurrección se considera un evento histórico. ¿Por qué? Porque cumple con todos los criterios con los que se analiza un evento histórico cualquiera. Existieron suficientes personas vivas que sirven como testigos que presenciaron el evento, y la iglesia después de Jesús no solo se dedicó a impartir sus enseñanzas, sino que también el enunciado de Dios lo resucitó de entre los muertos no evolucionó. Antes de que ocurriera, se mencionaba que Jesús sí o sí estaba muerto. ¿Por qué? Porque un punto es que la crucifixión y la flagelación eran métodos diseñados para que nadie sobreviviera. Hasta que enterraron cuando Jesús estaba en la cruz y el corazón muestra que el corazón estaba destruido y una persona, médicamente no es posible que una persona sobreviva en esas condiciones. Otro punto es la tumba, que era de máxima seguridad. ¿Cómo sabemos que era de máxima seguridad? Era una excavación en una roca, es decir, no había posibilidad de que hubiera una salida alterna. Y los guardias que custodiaban era un ejército considerable. En el tercer día se reforzó porque, como había mencionado Jesús, que en el tercer día iba a resucitar, reforzaron la vigilancia de la tumba para que ninguna persona vaya a intentar robarse el cuerpo para intentar probar este enunciado que se había hecho. Los guardias eran castigados. Si un guardia abandonaba su puesto, indicaba la muerte. Y si un guardia se quedaba dormido, las vestiduras eran quemadas o le golpeaban. Otra prueba es la prueba del cadáver. Los enemigos hubieran sacado el cuerpo si tuvieran el cadáver para desmentir y para que el cristianismo ya no se continuara. Además, la piedra con la que se selló, se sepultó la tumba era de 1 o 2 toneladas, lo que es imposible que una sola persona o dos pudiera moverla, y menos una persona que en este caso Jesús, que se encontraba en un grave estado de salud, era imposible que la moviera él solo. Además, se sellaba la tumba con una cinta y se adhería a cada extremo de la roca y se sellaba con una arcilla, y esto era el sello romano. Cuando Jesús fue arrestado, los discípulos huyeron, y luego de que observaron la resurrección y tuvieron contacto con Cristo, salieron a hablar, a predicar su palabra sin ningún tipo de miedo. Definitivamente nos indica que vieron algo que les hizo cambiar drásticamente de opinión. Luego, después de que ocurrió, encontramos que la tumba estaba vacía, la piedra no solo que había sido movida, sino que había sido desplazada del carril, los guardias estaban desaparecidos o incapacitados, y los lienzos en los que se había envuelto el cadáver estaban en el mismo lugar y parecía que solo el cuerpo se había retirado. Otro punto son las apariciones. Jesús demostró que su cuerpo era funcional ante sus discípulos y tuvo una interacción continua donde varios días, no fue una aparición silenciosa, tuvo un contacto directo con ellos. Aparte que le ocurrió a diferentes personas en diferentes lugares y personas que no eran creyentes. Sobre las teorías de cómo pudo haber desaparecido el cuerpo, el robo, que el cuerpo haya sido robado, y esto indica que es ilógico, porque si los discípulos huyeron cuando iban a arrestarlo, es muy raro que tengan la valentía para desafiar a los romanos y hacer que los mataran. La teoría del desmayo, que Jesús fue flagelado y crucificado, y aún así sufrió un desmayo y luego cuando estaba en la tumba despertó. Y la teoría de la alucinación colectiva, que es una tumba equivocada o que el cuerpo fue trasladado. Si las autoridades hubieran movido el cuerpo, lo hubieran exhibido para que el cristianismo no se siguiera predicando. En cuanto a mi opinión personal, a mí sí me gustó el capítulo, me pareció muy interesante. Me gustó cómo se recolectaron diferentes opiniones de diferentes personas. Me pareció muy interesante.